Vamos a iniciar con nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, gracias porque podemos estar un miércoles más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, porque por tu soberanía y por tu gracia y misericordia permitiste, Señor, que llegáramos con bien a este lugar para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre eterno y glorioso, que hables a nuestras vidas como lo haces, como lo sigues haciendo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por aquellos hermanos que aún no llegan, por aquellos hermanos que vienen en camino. Yo te pido, Señor, que les ayudes a que puedan llegar con bien. Te pedimos por aquellos hermanos que en este momento no están asistiendo, Señor, porque se les ha complicado, porque tienen alguna enfermedad o por alguna otra circunstancia, Señor, que les impide venir. Te pido, Padre eterno y glorioso, que les bendigas también ahí donde ellos están, Padre. Te pido, Señor, que este mensaje, Padre eterno y glorioso, que vamos a hablar, sea un mensaje, Señor, que nos confronte como iglesia, que podamos reflexionar, Señor, y que podamos ir al arrepentimiento y que podamos volver a las primeras obras, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso, por lo que haces en esta iglesia local, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy somos poquitos, ¿verdad? Se quedaron dormidos los hermanos. Ok, pero estamos los que tenemos que estar, ¿verdad? Ok, muy bien, hermanos. Pues, bueno, antes de comenzar, nada más ahí, a lo mejor ustedes ya ubican a la hermana Ketita. La hermana Ketita, estábamos sacando cuentas mi esposa y yo, y la hermana Ketita, pues es la hermana más anciana que tenemos en la congregación. Tiene creo que 84 años, 85. Por lo regular se sienta 83. Por lo regular se sienta hasta el frente. Ella todavía maneja, pero sus hijos ya no la dejan, vive sola y sus hijos no la dejan manejar de noche. Entonces, algunos hermanos, bueno, ya una hermana y nosotros, mi esposo y yo, nos pusimos de acuerdo para estar pasando por ella los miércoles, ya que ella quiere venir a los estudios el miércoles, pero no puede manejar de noche porque se le complica. No vive cerca, ella vive allá por la Capacha. Entonces, o por el Capacha, ¿no? Por el Chanal. Por el Chanal. Entonces, vive por allá. Y la semana pasada la hermana Patti fue por ella, la trajo y la volvió a llevar. Entonces, este miércoles nos tocaba a mi esposa y a mí, nada más que se le complicó venir por una situación de su hijo, ¿verdad? Pero el próximo miércoles mi esposa y yo vamos a ir por ella y la vamos a traer y la vamos a regresar. Si alguno de ustedes se quisiera apuntar un miércoles, de los que tienen vehículo y se les acomoda, para un día pasar por ella, ya que la hermana tiene el deseo y el ánimo de querer venir, pues es bienvenido, ¿verdad? Mientras más nos anotemos, pues nos va a tocar más esporádicamente, ¿verdad? Entonces, pues es una petición de la hermana porque quiere venir y tomar los estudios y pues ya está ancianita, ¿verdad? Entonces, por amor a ella, y vamos a hacer esto, ¿sale? Ok, muy bien, hermanos, pues continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando Apocalipsis y lo hemos titulado este libro de Apocalipsis, como lo vamos a estudiar, Apocalipsis, una carta de esperanza, ¿verdad? Es una carta de esperanza. La intención de estudiar este libro, hermanos, es darle, no porque yo se lo quiera dar, sino es realmente darle otra connotación a lo que muchas veces se nos ha enseñado el libro. Y muchas veces algunos escuchan Apocalipsis y les da miedo leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No quieren leer Apocalipsis. Otros yo creo que ni siquiera lo han leído. Otros dicen, pues lo leo y no entiendo nada. Y el punto de leer Apocalipsis, hermanos, es encontrar esta carta de esperanza, ¿verdad? Apocalipsis trae mucha esperanza, que cuando tú y yo estemos atribulados, podamos ir al libro de Apocalipsis y aún en ese libro
podamos encontrar esperanza. Entonces, hermanos, ya hemos visto en estos estudios, ya estamos enfocados ahorita en las iglesias locales, ¿verdad? A las cuales nuestro Señor Jesucristo se dirige. Y ya vimos la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia de Esmirna, vimos la iglesia de Pérgamo, y el miércoles pasado hablamos de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Y obviamente hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis, ¿verdad? La iglesia de Sardis, que es conocida como la iglesia que se había quedado dormida. Así la han titulado algunos teólogos, ¿verdad? La iglesia que se había quedado dormida. Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Apocalipsis 3, versículo del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Amén. Ok, lo voy a leer y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, a mí me impacta que cada vez que leemos alguna de las de estas cartas, o esta carta que va dirigida a cierta iglesia local, a mí me impacta algo como el Señor dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Es Dios mismo quien conoce las obras. No dice, me dijeron por ahí, o alguien vino y me dijo, no, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, porque al iniciar el estudio de Apocalipsis, vimos quien se pasea por en medio de los candelabros, o de los candeleros, perdón, es el Señor, es quien se pasea, ¿verdad? Y decíamos que los candeleros son... ¿quiénes son los candeleros? Las iglesias, ¿verdad? La iglesia, eso no se te olvide, el candelero es la iglesia. Y para que un candelero pueda estar encendido, ¿qué necesita? Aceite, ¿verdad? ¿Y quién es el aceite? El Espíritu Santo. Entonces el Señor dice: yo soy el que se pasea por los candeleros, yo soy el que se pasea por la iglesia, y si yo me paseo, conozco tus obras, ¿verdad? Nadie viene a contarme, nadie viene a decirme, yo mismo me doy cuenta de tus obras. Hermanos, y quiero que veamos un poquito de la historia de la ciudad de Sardis, así como lo hemos hecho con las otras iglesias, ver un poquito de la historia. Mira, te voy a leer un poquito. Dice: 700 años de que se le escribiera esta carta, Sardis había sido una de las mayores ciudades del mundo. Allí reinaba el rey de Lidia sobre su imperio con esplendor oriental. Por aquel entonces Sardis era una ciudad de Oriente, era hostil al mundo griego. Realmente era una gran ciudad Sardis, ¿verdad? Dice, el nombre de Sardis es un nombre que viene del griego. Es en realidad un plural, porque se trataba de 2 pueblos, uno en la meseta y otro abajo en el valle. ¿Qué quiere decir esto? Que Sardis abarcaba 2 pueblos. Había uno como en el valle y otro como en una cima. Entonces era como la ciudad de Sardis, ¿no? Así como el astillero de arriba y el astillero de abajo, ¿no? Como se dice. Entonces, así era Sardis, se hablaba en plural, pero era una sola ciudad. Dice, la riqueza de Sardis era legendaria,
Por en medio del pueblo de abajo fluía un río que se decía que en los días antiguos tenía aguas auríferas, de las que se procedía mucha riqueza de Sardis. Posiblemente de ese río sacaban oro, ¿verdad? Entonces por eso era una ciudad muy rica. El más famoso de los reyes de Sardis fue Creso, cuyo nombre se hizo proverbial por su riqueza. Fue bajo su reinado cuando Sardis alcanzó su punto más alto y se precipitó a su desastre. Creso se embarcó en una guerra con Sirio, rey de Persia, que fue el final de la grandeza de Sardis. De nuevo le advirtieron a Creso, pero él desoyó la advertencia, para llegar a los ejércitos de Sirio tenía que cruzar el río. Fue a buscar consejo del famoso oráculo de Delfos, que le dijo: si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Creso lo tomó como una promesa de que aniquilaría a los persas. Nunca se le pasó por la mente que era una profecía de que la campaña en la que se había metido sería el final de su propio poder. Le dijeron: si cruzas el río vas a vencer o vas a destruir un gran imperio. Él dijo: pues voy a destruir a los persas. Pero nada, era su propio imperio. Y ahorita vas a decir: Luciel, ¿por qué no lees todo esto? Porque tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo habla a la iglesia. Dice: no se preocupó lo más mínimo, porque creía que lo único que tenía que hacer era retirarse a la ciudadela inexpugnable de Sardis, recuperarse y luchar otra vez. Sirio inició el asedio de Sardis, esperó 14 días y entonces ofreció una recompensa especial al que descubriera una entrada en la ciudad. La roca sobre la que estaba construida Sardis era friable, más como un paquete de barro seco que como una roca. La naturaleza de la roca hacía que se le formaran grietas. Ciertos soldados persas vieron a un soldado de Sardis al que se le había caído el yelmo de las almenas, que bajaba por un sendero del precipicio a buscarlo. Supuso que habría una grieta en la roca por la que alguien que fuera ágil podría escalar. Aquella misma noche guió a un pelotón de soldados persas por la grieta de la roca. Cuando llegaron a las fortificaciones se los encontraron totalmente indefensos. Los de Sardis se consideraban demasiado a salvo para tener que montar la guardia. Así fue como cayó Sardis, una ciudad con una historia. Así sabía hasta ahí. Sirio siguió una política deliberada, prohibió a todos los habitantes de Sardis que tuvieran armas de guerra. Les mandó hacer túnicas y zapatillas en vez de sandalias militares. Les ordenó que enseñaran a sus hijos a tocar la lira, a cantar y a bailar y a vender al por menor. Sardis había sido floja antes, pero el último vestigio de su espíritu desterró y se convirtió en una ciudad degenerada. Después de esta caída, Sardis se levanta, pero después viene otra vez el emperador Alejandro Magno y vuelve a conquistar esta ciudad. Y Sardis, los habitantes de Sardis se vuelven a confiar, y al no velar, entra el enemigo y vuelve a tomar la ciudad. Dice: a su debido tiempo llegaron los romanos a Sardis. Seguía siendo una ciudad muy rica. El centro de la industria de la lana, pretendía haber descubierto el arte de teñirla. Llegó a ser una ciudad romana de refugio. El año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto que asoló toda la zona. El emperador romano Tiberio tuvo la amabilidad de perdonarle el tributo 5 años y le hizo una donación de 10 millones de sestercios. Hermanos, cuando Juan escribe esta carta a Sardis, pues realmente era una ciudad rica, dice, ¿verdad? Ya había sido una ciudad rica, ya se había repuesto de esos 2 conquistas, se había repuesto de ese terremoto. Y entonces Sardis, pues realmente era una ciudad, repito, muy muy rica. Y entonces, hermanos, es aquí donde el Cristo resucitado va a hablarle a su iglesia local.
Y es aquí donde podemos encontrar la salutación con la cual el Cristo resucitado se enfoca a la iglesia de Sardis. Y es aquí donde vemos Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién era el ángel? Decíamos que era el pastor, ¿verdad? Aquel pastor que vela por las almas, aquel pastor que ha de dar cuentas de la iglesia local. Dice, escribe al ángel de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermanos, cuando habla aquí de los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus, ¿verdad? Ni intentemos buscar, oye, ¿cuáles son esos 7 espíritus de Dios? Si yo nada más conozco el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál será ese Dios, esos 7 espíritus de Dios? ¿Espíritu de qué? No, cuando hablamos aquí de los 7 espíritus, recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro muy metafórico, ¿verdad? Y estamos hablando que cuando menciona el número 7, está hablando de perfección y está hablando de totalidad, ¿verdad? Perfección y totalidad. Entonces, los 7 espíritus, cuando dice aquí, el que tiene los 7 espíritus, está hablando de una representación de plenitud, ¿verdad? Representación de plenitud. Entonces, es el Señor hablando, totalmente hablando el Señor. El que tiene el Espíritu de Dios habla, ¿verdad? Cristo se presenta como el que tiene la perfección. Una iglesia sin el Espíritu de Dios, una iglesia sin el Espíritu de Dios no es iglesia. Entonces no deberíamos decir una iglesia sin el Espíritu de Dios. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no es parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque un candelero no puede estar prendido si no hay aceite en su vida. Una iglesia no puede funcionar si el Espíritu de Dios no está en su vida. Entonces, y también dice aquí, el que tiene las 7 estrellas dice esto. Cuando habla de las estrellas, obviamente hace esta representación a las 7 iglesias. Y al momento de decir las 7 iglesias, habla de la universalidad del... ¿qué? Universalidad de la iglesia, ¿verdad? De toda la iglesia. Entonces, aquí está hablando de la totalidad de la iglesia. Por eso dice el que tiene las 7 estrellas, que representa la iglesia. Entonces, la iglesia, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Está hablando la perfección, ¿verdad? Está hablando Dios mismo. Y yo soy el dueño de la iglesia. Yo soy quien gobierna la iglesia. La iglesia no es de los hombres. La iglesia es del Señor. Aunque muchas veces actúa el hombre como si de él fuera la iglesia. Pero la iglesia no es del hombre, la iglesia es del Señor. La iglesia no es del pastor, ¿verdad? Porque a veces los pastores piensan que las iglesias son de ellos, ¿verdad? O sea, aquí es mi iglesia y en mi iglesia se hace lo que yo digo. No es tu iglesia, ¿verdad? Tú nomás cuidas la iglesia, pero vas a dar cuentas de la iglesia. Por eso a mí no me gusta cuando dicen, pastor, ahí la iglesia que tú tienes, no es mi iglesia, ¿verdad? Es la iglesia donde yo pastoreo, pero no es mi iglesia. Entonces, aunque muchas veces las personas, repito, se manejan como si fuera su iglesia y hacen de la iglesia como ellos quieren, pero necesitamos entender que la iglesia es del Señor y es Dios quien la cuida, es Dios quien la conoce y es Dios quien la sustenta, ¿verdad? Y es lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo. Yo soy la perfección y la iglesia es mía. La iglesia es mía, yo soy quien la cuido, yo soy quien la sustento, yo soy quien la conoce completamente, ¿verdad? Y hermanos, vamos a ver en los siguientes versículos, o en el versículo 2, vamos a ver cómo, perdón, en ese mismo versículo, todavía no vamos al 2, vamos a ver cómo las apariencias engañan, ¿verdad? Cómo las apariencias engañan y como dicen por ahí, no todo lo que es oro brilla, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, perdón. No todo lo que brilla es oro.
discúlpenme, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Ay, es que ese muchacho está guapísimo, de verdad. Nada más le falta ser cristiano. Pues le falta todo. Le falta todo. Es que es bien caballeroso, cómo me trata, cómo me habla. Es que esa mujer es toda una dulzura. Si fuera cristiana, le falta todo. Realmente le falta todo, ¿verdad? Si yo te contara cuántos divorcios puede haber porque se dejaron vislumbrar creyendo que era oro lo que habían encontrado y no habían encontrado oro realmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí, hermanos? Que dice Jeremías capítulo 17, versículo del 9 al 10. Jeremías 17 del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién le conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, ten mucho cuidado cuando tu corazón te dicte algo. Ay, es que me voy a dejar guiar por mi corazón. No. La Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia, ¿verdad? O cuando escuchas ¿qué hago, hermano? Hazle caso a tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Híjole, mi corazón es perverso, mi corazón es engañoso, ¿verdad? Mejor ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque si te dejas guiar por tu corazón, híjole. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos hace ver aquí el Señor? Que las apariencias engañan y que no todo lo que brilla es oro. Porque le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Fíjate qué grueso, ¿eh? Cuando el Señor Jesucristo les está hablando, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es nuestro Señor Jesucristo hablando. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y yo quiero pensar, hermanos, recordemos cómo se leían las cartas en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? No es que solamente la leía el pastor y decía, esto sí es para mí. El pastor agarraba la carta y la leía a la congregación. Y yo quiero pensar que cuando estaba leyendo la carta del pastor, cuando dice, yo conozco tus obras, yo creo que algunos hermanos dijeron, ahí viene lo bueno, el Señor ve lo que estamos haciendo, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Estás totalmente muerto. Y quizás algunos en su corazón creían que estaban haciendo las cosas bien y que lo que estaban haciendo estaba agradando al Señor. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no se anda con rodeos. El Señor Jesucristo no escribe y le dice, ¿cómo te diré? ¿Cómo te explicaré? A ver, no te me vayas a ofender. ¿Cómo te lo digo? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Señor Jesucristo va al grano. El Señor Jesucristo no se anda con rodeos y dice el estado de la iglesia. Hermanos, qué sorpresa quizás se llevó la iglesia. Creer que estaban como vivos, haciendo las cosas para el Señor, pero realmente estaban muertos. Muertos. Lo que impresionaba a los hombres, al Señor no le impresionaba. Lo que impresionaba al hombre, al Señor no le impresionaba. Una iglesia, hermanos, aprendamos esto y tengamos esto en cuenta. Una iglesia no está viva por todas las actividades que hace. Una iglesia no está viva por todas las actividades que hace. Lunes de oración, martes de esto, miércoles de esto, jueves de esto, viernes de esto, sábado de esto, domingo de esto. La iglesia está todo el día abierta, el lugar está todo el día abierto. Tenemos actividades y vamos al hospital y vamos allá y vamos a esto y vamos al otro. El Señor Jesucristo muestra en esta carta que una iglesia no está viva, repito, por las actividades que hace. No está viva
por la cantidad de personas que son. Ay, somos una iglesia grandísima, de cientos. Entonces eso habla de avivamiento, eso habla de fuego. No, tampoco. Una iglesia no está viva por cómo brincan, por cómo adoran, por cómo danzan, por cómo cantan. Una iglesia no está viva por el vocabulario cristiano que manejan. Gloria a Dios, aleluya, a su nombre, quien vive. No está vivo por eso. Una iglesia está viva por quienes realmente son los miembros delante del Señor. ¿Por quiénes son ellos? Hermanos, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas actividades para el Señor, pero espiritualmente estar muertos. Podemos hacer demasiadas actividades para... No, si yo te dijera todo lo que hago en la iglesia, pero espiritualmente muerto. Espiritualmente muerto. El Nuevo Testamento nos compara frecuentemente el pecado con la muerte, ¿verdad? Como cuando hay pecado llama como si hubiera muerte. Esta es la metáfora que tiene o el significado que tiene, pecado, muerte. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo del 5 al 6. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo del 5 al 6. Dando mensaje, Pablo diciéndole a Timoteo cómo deberían de tratar a las viudas, porque aquí nosotros tuvimos un tiempo una señora que era viuda y quería que la mantuviera, ¿cómo sostuviéramos, no? Soy viuda y me deben de sostener, decíamos. Híjole, hay requisitos para las viudas, porque hay verdaderas viudas y hay viudas falsas, ¿verdad? Y no porque hayan dicho que su marido no se murió, no, porque no se comportaban como una verdadera viuda. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 5 al 6 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está muerta. ¿Qué quiere decir aquí el Señor cuando está diciendo a esta iglesia que tienes nombre de que vives? Cuando dice aquí que tienes nombre de que vives, le está diciendo, profesas apego a mí, profesas apego a mi causa, dices que vives para mí, pero no es cierto. Es fuerte, hermanos. De verdad, cuando yo hacía esto, me analizaba a la luz de la Biblia y digo, ¿cuántas cosas digo que realmente hago para el Señor y realmente son para el Señor? ¿O son costumbre a mi vida? Profesar apego a mí o que vives para mí. ¿Cuántas veces, hermanos, no decimos que profesamos apego al Señor? Señor, ¿yo qué haría sin ti? Señor, yo te amo, lo que tú me pidas yo haré. Señor, yo vivo para ti, mi vida es para ti. ¿Y por qué sigues luchando con lo mismo por años? ¿Por qué llevas luchando con lo mismo, con ese pecado de años? ¿Es verdad que vives para el Señor? Señor, yo vivo para ti. ¿Cuánto has crecido espiritualmente en estos últimos años? ¿Sigues siendo esa persona inconstante que hay que darle leche, hay que jalarle las orejas, hay que decirle, no te desanimes, mira esto, el Señor? ¿Ha habido un crecimiento espiritual? ¿Cuántas veces dices, vivo para ti, Señor? Y el Señor te dice, ¿ya me obedeciste en eso que te dije que dejes porque me ofende? ¿Realmente vives para mí? ¿Cuántas veces decimos, Señor, yo vivo para ti? ¿A quién le predicas el Evangelio?
Si realmente el Señor vive en ti y lo que hay en ti, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿por qué no predicas el Evangelio? Señor, yo vivo para ti. Y el Señor te dice, ¿por qué no oras? ¿Por qué no lees mi palabra? ¿Por qué me dejas siempre hasta el último? Tienes nombre del que vives, tienes nombre de que vives, de que estás apegado a mí, y al mundo le dices que estás apegado a mí, que vives para mí, pero estás muerto. No es verdad. Tienes nombre de que eres espiritual, de tener apego a mí, que vives para mí, pero estás lejos de mí. Estás lejos de mí. Haces lo que haces porque eres un muerto viviente. ¿Has visto esas películas de los zombies? Los ves que caminan, que comen, que están. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que a los que esas películas de zombies les dan un balazo, les dan con un cuchillo y les duele. Ya no duele. Ellos siguen hasta que se lo dan en la cabeza, ¿no? Y es ahí donde se mueren. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Palabra Dios para todos. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Isaías 29, 13 dice: el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Hermano, ¿por qué te congregas? ¿Porque ya es algo que tienes como ritual? El domingo, y si no voy el domingo, luego el pastor la va a aventar desde el púlpito y luego me van a hablar que por qué no voy y me va... Deja voy. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees? ¿Lees por leer? Versículo, voy a leer el primer capítulo. Ya cumplí. Ya me siento bien. Ya. ¿Por qué lo haces? ¿Realmente por costumbre? Porque, como dice aquí, consiste en normas humanas repetidas de memoria. Ya es algo que te has memorizado y dices, hay que hacerlo. O porque realmente estás vivo y necesitas alimentarte del Señor. El pecado, hermanos, es la muerte de la voluntad. El pecado es la muerte de la voluntad. Si uno acepta las invitaciones del pecado durante un tiempo suficientemente largo, llega a un estado cuando ya no puede aceptar ninguna otra invitación. Los hábitos se apoderan de ti de tal manera que ya no puedes romper con ellos. Podemos entrar a un pecado, hermanos, el cual se puede hacer un hábito en nuestra vida y es difícil salir de ese hábito. De ese hábito es difícil salir porque ya se hizo un hábito en tu vida. Si en tu vida se ha hecho un hábito no orar, no leer, no congregarte, cuando lo haces, ¿qué pasa? Es cansado, es doloroso, porque no tienes el hábito. No hay ese hábito de hacerlo, al contrario, tienes el otro hábito de no hacerlo. Decía un pensador, uno llega a aborrecer sus pecados y amarlos al mismo tiempo. Aborrezco este pecado, pero Señor, no me lo quites. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero me gusta hacerlo. Encuentro una satisfacción al hacerlo. Y es ahí donde el Señor dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Por medio del pecado,
la aspiración de lo más alto se convierte en un anhelo de poder. El deseo de servir puede llegar a ser una intoxicación de ambición. El deseo de amor puede degenerar en una pasión de concupiscencia. El pecado es el asesino de todo lo precioso que hay en la vida. Hermanos, ¿cuántas personas no viven en el pasado? Y eso indica que tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Yo me acuerdo cuando conocí del Señor, las horas que pasaba orando, las horas que pasaba leyendo, a todo mundo le predicaba. Viven del recuerdo. Viven del recuerdo. Del recuerdo. Yo antes hacía esto y hacía lo otro, pero ahora solo muestran, al vivir del recuerdo, solamente muestran la decadencia espiritual que tienen ahora en su vida. Lo muestran, pero viven nada más del recuerdo. Hermanos, una iglesia viva está constantemente bajo ataque. Una iglesia que está muerta no está constantemente bajo ataque, pero una iglesia viva sí. Yo no puedo decir que voy a atacar un ejército que está muerto, que está cansado, que está rendido. Yo voy a atacar un ejército y voy a hacer guerra contra el ejército si está vivo, si está presto. Hermanos, si analizamos bien, y ya hemos estudiado 4 iglesias locales, lo que podemos encontrar en la iglesia de Sardis es que el problema no era con la herejía, como con otras iglesias, que se metían las herejías dentro de la iglesia. Esta no luchaba contra las herejías, no luchaba contra eso. La iglesia de Sardis no era objeto de ningún ataque desde el exterior, ni por los paganos, ni por los judíos. La verdad es que estaba tan muerta que no valía la pena atacarla. No valía la pena hacerle un ataque. Era una iglesia que estaba dormida. No causaba nada. No hacía nada. Encajaba bien con las personas donde se relacionaba. No causaban una incomodidad. No causaban una incomodidad en su trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos. No causaban molestias. No había necesidad de que los atacaran. Hermano, ¿por qué te atacan? Te deben de atacar porque eres cristiano. Porque escrito está, el Señor dijo, por causa de mí, sufrirán persecución, sufrirán ataque. La pregunta es si en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, realmente incomodas. Y no porque incomodes por el carácter que te cargas o por cómo eres, grosero, como dices las cosas. No, porque así puedes incomodar a cualquiera. Pero el punto aquí es si incomodas a alguien por ser cristiano. ¿Eres incómodo en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos? Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, pero cuando no causamos una incomodidad, analicémonos, ¿estamos vivos? ¿Estamos vivos? Las personas tienen esa oportunidad de alburearte, de decirte las cosas, de agarrarte, de tocarte y tú, o le dices, no lo hagas. Yo no me llevo así. Yo no me dirijo así. O estamos muertos realmente. Hermanos, ¿qué causó Jesús en Pedro? ¿Qué causó el primer encuentro que tuvo con Jesús con Pedro en esa pesca milagrosa? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hubo una incomodidad. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero esa incomodidad llevó al grado
del arrepentimiento. Llevó al grado del arrepentimiento. Y también con los fariseos causó un grado de incomodidad, aunque esa incomodidad los llevó a una dureza del corazón. Pero tanto el duro de corazón como el que se arrepintió causó incomodidad, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. La santidad, hermanos, la santidad al estar con el pecador causa incomodidad. Causa incomodidad. Y es aquí, hermanos, donde vamos a oír a otro punto. Ahora sí vamos a pasar al versículo 2. Apenas vamos en el primero, ¿verdad? Ya casi se nos va el tiempo. Vamos al versículo 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y es aquí donde vemos, hermanos, una exhortación a la iglesia, una llamada de atención. ¿Qué hace el Señor con su iglesia? Una llamada de atención. Para aquellos que solamente predican que Dios es amor, que Dios es amor, Dios es amor, tienen una idea falsa de Dios. Dios es amor, Dios es justo también. ¿Y qué hace el Señor? Hace una exhortación a su iglesia y hace una llamada de atención. Cuando el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué palabra usa? Sé vigilante. Hermanos, es como si te dijera: hermanos, estate atento porque si no te agarra el temblor. ¿Lo identificas? Claro que lo identificamos. Vivimos en una zona de tantos temblores que sabemos a lo que se refiere. Cuando el Señor dice sé vigilante, los de la iglesia de Sardis sabían que porque no habían vigilado, 2 veces los habían conquistado. Por eso comencé leyéndote la historia de Sardis. Sé vigilante. Le dice a la ciudad que por no haber velado había sido destruida por su autoconfianza, por su negligencia. Fueron negligentes al no poner atalayas, al no poner vigilantes. Fue una negligencia. Hermanos, el estado de alerta del cristiano, el estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. Repito, el estado de alerta debe ser la actitud constante del cristiano. El cristiano no puede dormirse, hermanos. El cristiano debe de trabajar. El cristiano debe de estar velando siempre. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué habla? De velar, de levantarnos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La Biblia nos habla de que nosotros como cristianos debemos estar constantemente velando. Debemos estar constantemente vigilando. Primera de Corintios 16, 13. Velando, vigilando, velando. ¿Por qué dice? El que crea estar firme, mire por dónde camina. Hermanos, ¿a poco tú crees que esos pastores que llegaron a caer en adulterio, o aquellos hermanos que llegaron a pecar, ¿a poco crees que lo pensaban? Algún día a mí me gustaría caer en adulterio. No. Hablaba con una hermanita hace unas semanas, no es de esta congregación, ya es una señora mayor, y ella se congrega en otra iglesia y me hablaba para unos asuntos de un doctor, y ella me contaba y me decía: ¿sabe, pastor? Dice,
Yo era esposa de un pastor. Yo estaba con mi esposo y servía con mi esposo, pero mi esposo cayó en adulterio. Y cuando la iglesia lo quitó, pues él se fue con la mujer y nos abandonó a mí y a mis hijos. Hermanos, ¿quién nos asegura? Pero nos encanta jugar con el pecado. No pasa nada. Yo lo domino, yo puedo, yo esto, yo lo otro. Cuando la Biblia nos dice, velad, estar atentos, cuidado, cuidado. El cristiano debe estar vigilante frente a los ataques del diablo. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cristiano debe estar en guardia contra la tentación también, contra las tentaciones. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. El otro que les dije fue Primera de Pedro 5:8. Mateo 26, 41 dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Hermanos, repetidamente el Nuevo Testamento exhorta al cristiano a estar en guardia, esperando aún la venida del Señor. Eso nos exhorta la palabra de Dios, estar velando, esperando la venida del Señor. Velad pues, porque nadie sabe ni la hora ni el día en que nuestro Señor ha de venir. Ha de venir. Estad velando, y nos da hasta la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 constantes, 5 inconstantes, que no velaron, que no estuvieron ahí. Igual, hermanos, el cristiano debe estar velando y cuidándose aún de las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo, recuerdas que dijo, cuando yo me vaya o llegue mi partida, en el libro de Hechos, dice, van a entrar lobos rapaces. Van a entrar lobos rapaces, ¿verdad? Van a entrar estos falsos profetas, van a enseñar cosas falsas, herejías. El cristiano, hermanos, tampoco debe olvidar, aunque él está alerta, esperando a Jesucristo, Jesucristo también lo está vigilando ahí. Jesucristo lo vigila a él. Y Jesucristo ve sus obras. Ve sus obras. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Vamos al versículo 3, hermanos. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, claramente la iglesia local identificaba lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Cuando menos lo esperaron, los enemigos encontraron una abertura para poder entrar y conquistar. Sí, dice, sí, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Acordarse de qué, hermanos? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Acordarte de qué? Acuérdate cómo recibiste el Evangelio. Acuérdate cómo recibiste el Evangelio. Mantén vivo ese recuerdo. No dejes que se te olvide. ¿Recuerdas que esto es muy parecido a la iglesia de Éfeso? Lo que le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué le dice la iglesia de Éfeso? Si no se arrepienten, van a dejar de ser
una iglesia local. ¿Iban a perder la salvación? Claro que no. Simplemente iban a dejar de ser una iglesia local. Hermanos, ¿y cuántas veces no hemos visto que ahí era una iglesia? ¿Y qué pasó? Se deshizo. Y los hermanos quedaron como ovejas sin pastor, cada uno yendo. Yo te digo, cuando iniciábamos, todavía no iniciábamos mi esposa y yo, y a mí me ofrecían irme, un hermano me dijo, si usted se viene a Ciudad Guzmán, aquí yo tengo $1,000,000, yo compro ese local y ahí le pongo una iglesia, para que usted sea pastor. Y yo le dije, no, pues no es así, no es así. Usted nomás dígame, yo se lo compro, ahí hay un departamento. Digo, ¿pero qué era ahí? Dice, ahí vivía un pastor, ahí era una iglesia. Pero se pelearon y el pastor se quedó con todo. Y corrió a los hermanos. Y todo es del pastor. Y él lo vende ahora. ¿Ves la importancia, hermanos, de ser miembro de una iglesia? ¿Ves la importancia de tener una constitución? ¿Ves la importancia de ser una R? Hay una importancia. No, a nosotros no nos va a pasar. ¿Quién te dijo? ¿Quién te asegura? Hermanos, el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento. El Señor nos hace este llamado al arrepentimiento. Dice, vendré como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Sabes qué es esto, hermano? Iba a venir un juicio para la iglesia. No es que esté hablando el Señor, así como el Señor dice que en su segunda venida habrá un juicio para los que no creen. Él dice, si no te arrepientes, va a venir un juicio sobre ti. Voy a traer juicio sobre ti. Arrepiéntete. Agarra la onda. Ponte las pilas. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Me voy un poquito más rápido. Vamos al versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, cuando habla aquí de vestiduras blancas, obviamente habla de pureza, ¿verdad? De aquellas personas que se mantienen puras, íntegras, no se han contaminado, no es que no pequen, pero no se han manchado, ¿verdad? No se han prestado. Entonces el Señor dice, hay cristianos que aún, fíjate, le dice a esa iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Pero también le dice, aún quedan ahí algunos hermanos que no se han manchado, no se han prestado, me obedecen y me agradan. Hermanos, ojo aquí, a pesar de que esos hermanos eran fieles al Señor y a su palabra, y quizás estos hermanos veían cosas en la iglesia, seguían fieles al Señor. Sus ojos no estaban puestos ni en el pastor ni en los hermanos. Yo no veo que el Señor diga, ya estoy viendo a esos hermanos fieles que están orando para ver a qué iglesia local se van a cambiar. Y ahora es así, hermanos, tristemente es así en las iglesias. Comienzan a ver algo tantito y vamos orando, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de movernos. ¿A poco? ¿A poco? A la primera de cambio. Ellos seguían fieles. ¿Tú crees que no se daban cuenta de lo que hacían los demás hermanos? Claro. Pero seguían ahí, seguían perseverando. Quizás esta carta de Apocalipsis eran oraciones contestadas de ellos. Que oraban, Señor, habla a tu iglesia, Señor, habla a tu pueblo. Y ahí está la carta. Ahí está la carta. Ahí está la respuesta. Pero seguían fieles. Fieles. Ahí. Vamos, hermanos, que podemos ver que a pesar de que muchas veces las iglesias locales se corrompen, hay un pequeño remanente. El Señor siempre guarda un pequeño remanente. Y vamos a ir sobre el final, versículos 5 y 6. Y en este versículo 5 y 6 vamos a encontrar tres promesas que el Señor hace a la iglesia local. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas. Uno. El punto número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Y el punto número 3, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vestiduras blancas. Hermanos, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de vestiduras blancas, hablamos de pureza. Pero el tono que el Señor aquí le da, que serán vestidos de vestiduras blancas, habla de victoria. Cuando el Imperio Romano ganaba una batalla, los del pueblo se vestían de blanco, hablando de victoria, ¿verdad? Había victoria en el pueblo. Entonces, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquel que se mantenga, aquel que persevere, aquel será vestido de blanco con el Señor. Verá al Señor, vestiduras blancas. El segundo punto, no te borraré del libro de la vida. Hermanos, y cuando hablamos aquí, no te borraré del libro de la vida, yo sé que hay algunos cristianos, algunas personas que piensan que la salvación se puede perder, que así como el Señor te da la salvación, tú puedes perder la salvación. Pero, y dicen, sí, es que ahí dice, mira, que te va a borrar del libro de la vida. Hermanos, cuando está hablando aquí del libro de la vida, está haciendo, si te fijas, dice, te vestiré de vestiduras blancas y no te borraré del libro de la vida. Al que el Señor viste, no borra. Al que el Señor viste, no borra. Y cuando habla aquí, hermanos, de que los va a borrar, no está haciendo una alusión de que van a perder la salvación. Cuando dice aquí, no te voy a borrar del libro de la vida, no quiere decir, porque si no, te vas a perder tu salvación y te voy a borrar. La connotación que está haciendo aquí Juan es que en el mundo antiguo los reyes guardaban un registro de todos los ciudadanos. Se guardaba un registro. Cuando uno cometía un crimen contra el Estado o cuando moría, se tachaba su nombre de ese registro. Simplemente está dando esta connotación. Nada más como para que me comprendan, para que lo entiendan, dice el Señor. No te voy a tachar. No te voy a tachar. El que el nombre de uno fuera escrito en el libro de la vida era que le contara entre los fieles ciudadanos del reino de Dios. El que el Señor viste no borra. Y el punto número 3 es, te confesaré su nombre delante de mi Padre. Hermanos, y quiero terminar con Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 33. Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor, si tú me confiesas delante de los hombres, y esa palabra confesar es con tu boca y con tus hechos. Tú me confiesas con tu boca y con tus hechos delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Delante de mi Padre. Hermanos, y en esta noche quiero que nos analicemos. Y nuestro corazón es engañoso. Tenemos nombre del que vive, pero realmente estamos muertos. Realmente decimos vivir para el Señor, pero ¿lo estamos haciendo para el Señor? ¿O solamente de los labios para afuera? Ya se volvió algo monótono en nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Para agradar al Señor? ¿Porque vivimos para el Señor? Yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vives, pero estás muerto. ¿Dudas, preguntas, comentarios, hermanos?
no hay dudas, preguntas, comentarios. Vamos a orar para despedirnos. ¿Sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Señor, porque nuestro deber como creyentes es estar velando. Estar velando, Señor, en oración, estar velando en tu palabra. Estar velando aún por los hermanos, Señor. Velar los unos por los otros. Pero así como nosotros velamos, Señor, tú también nos cuidas, Padre. Tú ves nuestras obras. Señor, y en esta noche me he dado cuenta que hago obras, Señor, no para la salvación, pero hago obras, Señor, diciendo que las hago porque es para ti, para tu servicio, para tu gloria, cuando realmente, Señor, son obras muertas, Padre. Muchas veces hago cosas como el que vive, pero realmente son cosas muertas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hacemos las cosas genuinamente. Hacemos las cosas, Señor, por monotonía, porque ya estamos acostumbrados a hacerlas, Señor. No porque realmente salga de un corazón humillado, de un corazón, Señor, dispuesto a alabarte y adorarte. Perdónanos, Señor. No queremos dar cabida al enemigo. Queremos estar velando y cuidándonos, Señor. Guarda esta iglesia. Gracias, Señor, por exhortarnos en esta noche. Estar prestos como iglesia, Señor. Guárdanos, Padre. Te damos gracias, Padre Santo y glorioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.